La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Muy buenos días, iglesia, nuevamente aquí de vuelta al altar del Señor para ministrar su palabra. Estamos aquí porque Dios ha sido fiel, ha sido bueno y misericordioso. No es por otra cosa, es porque Dios ha alumbrado nuestra vida, una vida que estaba en tinieblas, y su luz ha llegado y ha disipado toda tiniebla, se ha llevado toda tristeza, toda amargura, todas esas cosas que se albergan en un corazón que no es conforme a Dios. Y Dios ha ido moldeando y Dios ha ido instruyendo también, y hemos acatado su voz. Por eso estamos hoy aquí. Creo que es la condición también de muchos de ustedes, en donde Dios ha estado trabajando en ese corazón y seguirá haciéndolo para sus propósitos. Amén. Muy bien, amada iglesia. Quiero dar gracias a mi pastor por la oportunidad que me brinda, la confianza de estar hoy aquí. Así como lo decía él, es mi maestro, mi mentor, mi instructor, y estamos aquí obedeciendo y siguiendo las instrucciones indicadas. El propósito de estar aquí hoy juntos, amada iglesia, es que podamos servir a los propósitos de Dios. Amén. Servir a los propósitos de Dios. Eso tiene que ver con el todo de la iglesia, con el todo que se le presenta a Dios desde que comienza el culto, desde que venimos, desde que aún desde que venimos conduciendo, en el orden como venimos y entramos. Todo eso lleva un olor muy grato delante de Dios, porque las apariencias engañan, ¿verdad? Pero el corazón Dios lo pesa y lo recibe, como recibe también la ofrenda de ese corazón, de esos corazones de adoradores. Dios se deleita. Tales adoradores Dios busca que le adoren, dice la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Como decía nuestro pastor, tengo un mensaje, así que vamos a ir de inmediato a la santa palabra del Señor en el Salmo 135, versículo 6, Biblia de las Américas. Como les dije a mis hermanos allá arriba, vamos a estar entre tres versiones: Reina Valera del 1960, la Nueva Traducción Viviente, que también sigue nuestro pastor, y Biblia de las Américas. Así que en Biblia de las Américas, versículo 6 de Salmo 135, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Diga conmigo: todo lo que el Señor quiere, lo hace. En esta versión dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Mire, desde ahí ya pudiéramos nosotros ver muchas cosas. Porque el Señor quiere, nosotros estamos aquí hoy. No lo entendemos muy bien. Porque el Señor quiere, es que estamos nosotros hoy aquí. Porque el Señor quiso. Todo fue creado, y aún esta hermosa joya, este templo, esta casa de adoración en donde nos congregamos para presentarle al Señor adoración, es y está porque Dios así lo quiso. Porque Dios todo lo que quiere, lo hace. En esta primera parte de este mensaje, no perdamos de vista ese título. Podemos volver un momento. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Y vamos a ir a unos pasajes de la Escritura, desde el comienzo, porque Dios todo lo que quiso, lo hizo desde el comienzo. Y a veces uno empieza como a preguntarse y vienen interrogantes.
Y qué lindo y qué hermoso es descansar en esto, en esta verdad, que todo cuanto el Señor quiere, lo hace, por más que tú le pongas a esa interrogante. Todo lo que el Señor quiere, Él lo hace. Dice Isaías 46:9, Reina Valera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mire la autoridad de la palabra, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, dice, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y dice en esa última parte de ese versículo: y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. No hay cosa más preciosa que encontrarse en esa voluntad firme y buena de Dios para nosotros. En eso que Dios quiere estar ahí nosotros habitando. Porque hay cosas que nuestro Dios no quiere y no va a hacer. En Salmos 33, del 10 al 12, dice la palabra del Señor en Nueva Traducción Viviente: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Mire cómo es el Señor, porque el Señor, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. No lo dice ahorita el pasaje mismo, pero vuelvo al 10. El Señor frustra los planes de las naciones. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y hace fracasar todas sus intrigas. Yo aquí en estos pasajes puedo ver que todo lo que el Señor quiere, lo hace. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Dice el versículo 11, ¿verdad? Y dice el versículo 12, qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Y ahí yo puedo ver que todo cuanto quiere, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Que todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Sus planes se llevan a cabo, su voluntad se hace en el cielo y en la tierra. Es lo que está diciendo aquí también en el 135 de Salmos, versículo 6. Y aún en los mares y en los abismos, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Amén. Fue tanto que Dios quiso que llamó un pueblo para sí, que Dios quiso elegir un pueblo para Él. Eso me da a mí, eso me reconforta. Recuerde que nosotros venimos del linaje de Abraham. Por la palabra dada a Abraham, somos nosotros también hijos. Eso es un tema que nosotros hemos escuchado y se ha externado con el corazón desde este púlpito y lo portamos. Ahora mismo lo que quiero es que entendamos y que sepamos que Dios quiso elegir un pueblo para sí, el pueblo de Israel. Diga conmigo eso: el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y es importante en esta primera porción de estas escrituras que he dicho, entender el amor de Dios por su pueblo. Pero ¿cómo es eso? Que esa gente volvía a pecar una y otra vez y Dios venía y insistía con ellos y Dios quería seguir logrando propósito con ellos, porque todo lo que Jehová quiere lo hace, dice Reina Valera, porque todo cuanto el Señor quiere lo hace. Así que el pueblo marchaba de una manera, pero Jehová decidió seguirlo amando a pesar de. Y eso nos llena de gratitud el corazón. Mire lo que dice Deuteronomio 7, del 7 al 8. El Señor no te dio su amor ni te eligió. Está hablando a la nación, a su pueblo. Dice:
Voy a repetir de nuevo el 7. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón, rey de Egipto. Y yo aquí puedo ver que todo lo que Jehová quiere lo hace, que todo cuanto el Señor quiere lo sigue haciendo, por amor a su pueblo, para lograr un propósito, para mostrar quién es Él. Y eso es una verdad en la historia, porque estamos viendo historia, y eso es una verdad en usted y en mí, los nacidos de su nombre, los elegidos de su nombre. Amén. Ese mismo pueblo, preste atención aquí, como consecuencia de su desobediencia, porque el pueblo era desobediente. Dios ha sido muy bueno, el pueblo muy desobediente. El pueblo obedecía por cierto tiempo y después se iba en pos de dioses paganos. Iba siguiendo los tránsitos de otras naciones, porque había muchas naciones alrededor. Pero Dios amó más a Israel, puso sus ojos en Israel, porque todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y entonces, ese mismo pueblo, como consecuencia de su desobediencia, se encontraba ahora, en este tiempo, disperso por todo el imperio medio persa. Ese pueblo de Dios, ese pueblo elegido, ese pueblo que por una palabra llegaron a ver a Dios, a sentir, a palpar al mismo Dios, y que por su obediencia ahora habían sido dispersos por todo el imperio medo-persa. Amén. Y aún así Dios, qué lindo nuestro Dios, los preservó llevando a cabo sus planes. Es que Dios lleva a cabo sus planes con su pueblo. Por eso cuando aún nosotros, cuando pensemos en el amor de Dios, en cuánto nos ama, en cuánto nos sigue, en cuánto Dios persiste, echemos una mirada al pueblo de Israel, cómo Dios lo siguió, cómo Dios lo amó. Las cosas que pasaron no fueron porque Dios quería, era producto de su desobediencia, porque Dios es santo y nadie juega con la santidad de Dios. Y ahora vamos a entrar en este relato histórico. Diga conmigo, relato histórico. Y es importante cada vez que vamos a la historia extraer lo que hay ahí en la historia, y que eso nos ponga ese escenario de ese tiempo, lo pongamos en nuestro hoy, para ver qué es lo que Dios quiere decirnos, porque todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. El que camina ignorando esta verdad, camina yo no sé ni como quién. Como cristiano nominal, diríamos, de nombre nada más. Entonces, iremos al relato bíblico. Hoy habrá Biblia entre nosotros. Hoy habrá Biblia. Amén. En este relato histórico, una cosa vamos a ir viendo. Y es que, y quiero que los que están anotando puedan hacerlo, que no nos olvidemos que Dios, ese Dios que todo lo quiere, que todo cuanto el Señor quiere lo hace, ese Dios es Padre. Y como Dios es Padre y toma a ese pueblo por hijos, no los dejará sin disciplina, no los abandonará, pero mostrará su amor inagotable a través de disciplinas, a través de amor, a través de muchas cosas, porque Dios también es pastor. Porque Dios tiene muchos atributos, y en esos atributos Dios también, como la santidad de Dios, Dios viene y obra conforme a lo que Él es con su pueblo, y también un Dios amoroso, un Dios fiel. Ahora sí, entonces iremos al relato histórico. Antes de ir a estos pasajes, es muy importante, en esta historia que iremos, que está en el libro de Esther, que ya usted puede también irlo buscando, está en el libro de Esther,
Libro de Esther, ya vamos a irlo buscando. Esta historia nos pone frente a un escenario, como dijimos. Número 1, de providencia divina. Número 2, de identidad. Vamos a devolvernos al 1. Dijimos, providencia divina, identidad y de resistencia contra la opresión. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver ese mensaje conmigo? Bueno, preste atención. Esto está comenzando nada más. Abróchese el cinturón. Estos 3 aspectos serán fundamentales para la victoria del pueblo de Dios sobre cualquier circunstancia. Vea lo que yo dije, que este mensaje tiene que ver con la historia, pero tiene que ver con nuestro presente. Y ya vamos a ver. En esta historia hay 4 personajes que quiero mencionar y que quiero decirles a ustedes. 4 personajes, 2 de ellos judíos, pueblo de Dios, donde estaban en medio de Susa, la capital del imperio persa, junto con otros también judíos en esa región y en 180 provincias más. Estaban ahí sufriendo y batallando producto de todo lo que había acontecido tiempo atrás. Y ahora estaban desterrados, ¿en qué? En el imperio medo-persa. Otros en Babilonia, y es la profecía de la que habló Daniel y que más tarde nos pone frente a un escenario en donde en esos días el pueblo estaba disperso por todos lados. Llegaría el momento en donde el pueblo regresaría. Pero el pueblo, el templo, los muros y más cosas tenían que ser restaurados. Esta historia nos habla de esos días cuando se comenzó el primer grupo de judíos a retornar a esas tierras que eran su pueblo, que eran su templo, que eran lo suyo. Ya no iban a estar más desterrados. Ya no iban a ser más esclavos, ya no iban a servir a otros. Pero estaban ahí todavía. En la historia nos dice que ahí estaban todavía. Y aquí podemos ver muchas cosas. De que los hijos de Dios, cuando tenemos voz de Dios, aún en un reino ajeno, porque este no es nuestro reino, pasándolo a nuestro hoy, en un reino ajeno, todos aquellos que tienen voz de Dios y que tienen el carácter, la identidad y la resistencia, van a lograr propósitos en Dios. Y vamos a celebrar propósito en Dios. Dios se va a alegrar y nosotros, el pueblo, nos vamos a regocijar mucho. 4 personajes dijimos: Esther y Mardoqueo. Diga eso conmigo: Esther y Mardoqueo. Esos 2 son judíos, son pueblo ahí en la historia. Digámoslo así, son por los que Dios va a intervenir. Porque todo lo que Jehová quiere lo hace. Porque todo lo que el Señor quiere lo hace. Mire, voy a hacer un paréntesis. Hay cosas en donde usted dice, no, ahí definitivamente, ahí eso es imposible. Pero todo lo que Jehová quiere lo hace. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Algunos dicen, no estoy entendiendo muy bien. Vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a ir revisando. 2 personajes dije primero: Esther y Mardoqueo. Esther, ¿quién era? Una huérfana. Una que sus padres, que habían venido o que habían sido deportados, que los habían saqueado, por decirlo así, de sus tierras, y ahora se encontraban sufriendo en diferentes reinos. Una de ellas era Esther. Y su padre había muerto. Aquí hay un gozo tremendo de saber que Dios no deja a nadie huérfano. Porque había una persona cercana a él. Había alguien, familia, que la adoptó como su hija, a Esther. Y ese es Mardoqueo. Por eso dijimos Esther
y Mardoqueo. Esther, huérfana, judía, pero con una característica muy especial, y es que era muy hermosa. Diga eso conmigo, muy hermosa. Y ya vamos a ver para qué propósito Dios utiliza todas las cosas, porque todo lo que Jehová quiere, lo hace. Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Pariente también de Esther, familia, un pariente cercano, y más tarde padre adoptivo de Esther. Yo dije el miércoles pasado, o este miércoles, Mardoqueo, el judío. Eso en los oídos de un Amán, que ya vamos a ver, suena pesado, suena arrogante. Mardoqueo judío, Esther judía, Esther hermosa, Mardoqueo pariente, padre adoptivo más tarde. Esa es la historia que vamos a desarrollar, trabajando en el palacio del rey. Y aquí entran los otros que están en el escenario. Esther no estaba en cualquier otro lugar, ni Mardoqueo, sino que estaban en una posición de prestigio y de prestigio en medio del imperio persa, en Medo Persa, ya lo vamos a ver. Entonces el rey es conocido como el rey Asuero, pero también el rey Jerjes. Rey Asuero, rey Jerjes es el mismo. Es uno que quiere acaparar, que tiene vanagloria, que gobierna sobre 180 provincias. Cada provincia tiene su gobernante y su príncipe. Es alguien muy influyente. Y en esos días estos dos están ahí. Pero en todo el imperio, en esas 180 provincias, se encuentran judíos, es decir, pueblo disperso por todo el lado. Y en la historia no podemos ignorar a Amán. Primero mencionamos Esther y Mardoqueo. Y ahora la contraparte, el rey y Amán. Amán, ay, este hombre, que ya contaremos otras cosas durante el mensaje. Amán, Amadeta, el agageo, enemigo de los judíos, es decir, del pueblo, no solamente de Mardoqueo, no solamente de cualquiera que sea judío, sino que se vuelve inmediatamente enemigo de todo cuanto sea judío. Mire lo que yo dije, que iríamos al relato histórico y luego iremos en la aplicación del mensaje. Por eso es muy importante que usted capte bien este principio, para que más tarde vayamos espigando el mensaje y qué es lo que Dios quiere decirnos. Porque venir a la casa de Dios lleva eso, esa frescura para escuchar el mensaje. Amán lo vemos también como prototipo del enemigo, como alguien que tiene planes perversos y quiere traerse abajo todo aquello y todo aquel que profesa una fe genuina a Dios. Amén. Estos acontecimientos de Esther ocurrieron durante el periodo de tiempo en que se encontraba el primer regreso, como se lo dije antes, de los judíos después de la cautividad de 70 años en Babilonia. En ese primer regreso, recuerdan, bajo el reinado de Zorobabel, en alrededor del 538 antes de Cristo. Mire que ya habían 500, poquito más de 500 años antes de Cristo estos acontecimientos. Ahora sí, en Esther 1, del 1 al 4, iremos a la introducción. Dios mío, espero que nos dé tiempo. En Nueva Traducción Viviente, estos hechos sucedieron, ¿me sigue ahí? Amén. En los días de Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias, 180 provincias, dicen algunas versiones, desde la India hasta Etiopía. Y en esa época Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. Primera palabra que tenemos que identificar, fortaleza de Susa. Era un palacio, era el lugar donde el rey podía ejercer su dominio con lujo, con opulencia, como diciendo: este soy yo. Yo me meto un poco en la historia porque así lo recibo yo cuando lo estudio.
En este tercer año del reinado hizo un banquete para todos los nobles y funcionarios. Mire, invitó a todos esos oficiales del ejército de Persia y Media, y también a los príncipes y nobles de las provincias. O sea, era gente de alto rango. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Esa es la primera parte, versículos del 1 al 4, para más o menos poner en contexto quiénes eran estos y dónde se encontraban estos. Mardoqueo y Esther, en esta historia ya van a venir. Quiero decirle que el libro de Esther tiene 10 capítulos y no vamos a desarrollar 10 capítulos en un mensaje, ocuparíamos mucho más, pero vamos a ir avanzando. Luego, después de estos acontecimientos, viene un momento en donde la reina Vasti es destronada. En ese entonces está el reino Asuero, la reina Vasti, y el rey la envía a llamar. Ella no quiere ir, y por ese simple hecho de no atender a la voz del rey, esa reina es destronada. Pero eso abre el escenario, présteme atención aquí, eso abre el escenario para dar lugar a Esther y Dios buscar lograr propósito en medio de esos días en una tierra pagana, en una tierra que no es la de Dios, en un lugar donde Dios va a hacer lo que Él quiere, porque Él quiere y cuando Él quiere y con quienes Él quiere, para lograr propósitos en ese tiempo y en ese momento. Entonces esta rey es destronada. El rey ahora está sin reina, pero llegará la oportunidad donde Dios pone en marcha el plan por medio de sus siervos. Diga conmigo, Esther y Mardoqueo. Vamos a la historia en Esther 2:5 al 7, nueva traducción viviente, me sigue en las pantallas. Por esos días, en la fortaleza de Susa, es decir, en ese lugar, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Lo lee conmigo? ¿Sí? O sea, lo está siguiendo, ¿sí? Y era descendiente de Cis y Simei. Versículo 6. Su familia había estado entre los que junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Versículo 7. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Desde ahí ya podemos ver cosas hermosas. En el reino de Dios nadie queda huérfano. Dios hace lo que tenga que hacer. Dios se va a proveer de Mardoqueos para poder asistir a una mujer en esas condiciones. Porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios va a hacer algo, pero Dios necesita acomodar las cosas. Dios necesita que esa que va a ser reina, que ella reciba el consejo, que ella reciba la identidad, que ella reciba la instrucción de Mardoqueos. ¿Cuántos Mardoqueos ocupamos en nuestra vida? Cuando pareciera que nosotros vamos y nos sentimos y creemos que somos como huérfanos. Y hay muchos Mardoqueos en nuestro alrededor que quieren fortalecernos, que quieren decirnos: ven, es aquí, yo te voy a acompañar en este peregrinaje, por decir algo. Amén. ¿Me siguen en la historia? ¿Está en la historia? Como que nos transportaron a ese momento. En esos días el rey dio poder y confianza. En esos mismos días, ya ahora aquí, esto lo digo yo, no lo dice la palabra, esto son unas notas mías. En esos días el rey dio poder y confianza a este hombre perverso llamado Amán. ¿Llamado cómo? Enemigo de los judíos, mismo con sed de prestigio y poder y corazón soberbio, más aún que el rey. Porque en esta historia vemos en un momento en donde el rey le ofrece a la reina
Aún si me pidieras la mitad del reino te lo daría. Pero Amán era codicioso, soberbio. Y ya vamos a ver. ¿Saben qué me ministraba el Señor? Que el espíritu de Amán sigue vivo, porque quiere destronar, porque quiere traerse al piso a todo aquel que profesa una fe genuina en medio de un reino en el que estamos nosotros. Pero ya vamos a ir a eso. Y entonces Amán, en Esther 3, el complot de Amán contra los judíos, versículo 1, Esther 3. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amadeta el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos, versículo 2, todos los funcionarios se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo, aquí entra Mardoqueo en el asunto, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Versículo 3. Entonces los funcionarios del templo que estaban a la puerta del rey preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedece la orden del rey? Todos los días le hablaban lo mismo, pero aún él así se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío, ya les había revelado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él, ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos. Mire el espíritu de Amán. No, es que uno no, toda esta raza. Lograr exterminio. Es el espíritu de Amán. Por eso los mardoqueos no tienen ninguna alianza con Amán. Versículo 7. Así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim, y a fin de determinar cuál era el mejor día del mes y llevar a cabo el plan, se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Es decir, un año después ya estaban los planes para traerse al piso, para matar y aniquilar y tomar todas las pertenencias de a todos aquellos que fueran judíos en ese reino, en ese momento. Luego Amán se acercó al rey Jerjes. Mire Amán, mire ese espíritu. Hay cierta raza dispersa por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Y el rey lo escucha. Y se publica un edicto. Y llegará el día, según ellos, en donde los planes perversos se llevarán a cabo. Pero ¿qué fue lo que comenzamos leyendo nosotros aquí al principio? ¿Recuerdan ustedes? El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados ni estorbados. Amén. Yo estoy en un reino y usted que no es nuestro reino. ¿Acaso no dice la palabra que nuestra ciudadanía es celestial? Nos encontramos de paso y de paso con propósito, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. No podemos perder del hilo, no podemos perder de vista que Dios nos ama, que Dios nos escogió, porque Él quiso, porque todo lo que Jehová quiere lo hace, y quiso escogernos como pueblo suyo, como nación suya, para este tiempo, para
Para este tiempo, amada iglesia y amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Ha identificado usted que hay un propósito de Dios por la razón en su contexto? Que hay un propósito de Dios, pero usted sabe identificar cuáles son los Amán. Usted sabe que tiene a su lado Mardoqueos. Y también debe tomar en cuenta que usted no se va a rendir ante ningún Amán. Usted no se va a postrar, porque usted no pertenece a este reino, porque usted ama el reino eterno, porque usted sabe que un día vendrá la libertad. Versículo 9, ahí donde estábamos. Versículo 9. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos, y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. ¿Cómo se toma en cuenta el dinero? Dinero cuando vendieron a Jesús. Dinero para pagar en los días de Sansón por su cabeza. Dinero, metido dinero. El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó su anillo de su sello, se quitó del dedo su anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán. Es decir, le dio autoridad, ¿verdad? Hijo de Amadeta el agageo, el enemigo de los judíos. Versículo 11, y el rey dijo, tanto el dinero como el pueblo son tuyos, para que hagas con ellos como mejor te parezca. Ay. El decreto irrevocable del rey fue entregado en las 180 provincias, amados hermanos, y en todas ellas habían judíos. Ahora pareciera como que ya no hay nada que hacer. Un plan perverso ahora está marchando. Y el propósito es aniquilar no solo a Amán, que no se inclinaba no solo a Mardoqueo, que no quería inclinarse ante Amán, sino a todos aquellos que fueran judíos. Ay de los que juegan con los Amán, porque tiene solo un propósito: matarte, exterminarte. ¿Conoce usted algunos Amán? Amados, hay algo que hay que ponerle lupa a esto. Lo de Mardoqueo no era inclinarse ante Amán. Vamos a ver, lo de Mardoqueo de no inclinarse ante Amán no era una cuestión de desafío personal, sino que estaba profundamente arraigado en el contexto histórico y teológico del pueblo judío. El acto mismo de no inclinarse o mostrar reverencia era una práctica, o más bien el acto de inclinarse o mostrar reverencia era una práctica en aquellos días muy común en las culturas antiguas, que significaba respeto, reconocimiento de la autoridad y estatus de alguien. El acto de Amán, vamos a ver, el acto de Amán o más bien de Mardoqueo, de no inclinarse, no se basa en un desprecio general por la autoridad o las costumbres sociales. ¿Por qué? Porque hay que saber quién era Amán. Diga eso conmigo, saber quién era Amán. Amán es identificado como un agageo, lo cual es una referencia del rey Agag de los amalecitas, un pueblo que fue enemigo de los israelitas durante mucho tiempo. Cuando este hombre Mardoqueo se da cuenta de que subieron a una posición alta, a un agageo, jamás se iba a postrar, jamás se iba a inclinar a un enemigo de Dios.
a uno que fue siempre enemigo de Dios. Y yo digo, pero ¿cómo es esto? Que alguien me lo explique bien. Vamos a Éxodo 17. Hay un acontecimiento lindo ahí en la historia. Mientras el pueblo de Israel, ahí me sigue en el versículo 8, se encontraba en Refidim. En Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. El pueblo estaba tranquilo y llegaron los guerreros de Amalek. Y dice el versículo 9, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a uno de estos hombres para salir a pelear con el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Versículo 10, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en lo alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Ahí estaba el rey Agag. Versículo 12, pronto se cansaron los brazos que ya no podía sostenerlos, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, y entonces luego se pararon uno a cada lado y sostuvieron las manos de él en lo alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó el ejército de Amalek en la batalla. Versículo 14, después de la victoria, el Señor dio las siguientes instrucciones. Oiga bien, amada iglesia, escribe esto en un rollo para que sea recuerdo perpetuo. Léelo en voz alta, Josué, y escuche lo que dice. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Versículo 15, entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi o Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Versículo 16, dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Amán Amadeta el agageo provenía de estos, tenía el mismo espíritu, tenía la misma contra, tenía el mismo deseo de aniquilar a todos los que fueran como Dios, de los que fueran del linaje real. Ya vemos por qué Mardoqueo el hecho de no inclinarse ante Amán. Pero amados, Mardoqueo tenía muy presente que el Dios de sus antepasados era el mismo que los libraría de mano de sus enemigos. Después de estos acontecimientos, para avanzar con la historia, Esther es coronada reina. Amán, en su deseo implacable por eliminar a Mardoqueo, pone en marcha ese plan que ese plan se convertiría en su propia muerte. Porque el enemigo, míreme bien aquí, el enemigo no se va a salir con la suya. Todo plan perverso del enemigo caerá, porque todo lo que Jehová quiere lo hace. No porque nosotros seamos muy buenos. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sabe qué es lo que hemos hecho? Recibir de Él, recibir de Dios, recibir su amor, su consuelo, su llamamiento, su corazón. Y ya fuimos. Es decir, esa naturaleza que portamos es la suya, es la suya. Pudiéramos ver a Amán como un acusador, adversario, opositor, pero los planes perversos de cualquiera que quiera destronar a Dios se volverán en su contra y se volverán su propia ruina. Dios es Padre educador y educa a sus hijos y lo lleva por el camino. Todo aquel
que se oponga a los planes de Dios, a los propósitos y diseños de Dios, y aún con planes perversos y todas estas cosas, caerá. La misma trampa que ha hecho, ahí mismo va a caer. Todo lo que atenta en contra de los propósitos de Dios, atenta contra su reino y no quedará impune. Dijimos que ya Esther había sido coronada reina. Y aquí, en esta parte de la historia, está el rema de Dios. Está el rema de la palabra. Acompáñeme a Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. Nueva traducción viviente. Ya fue emitido un decreto, Esther está reinando, Amán sigue con los planes perversos. Hubo un gran banquete al que fue invitado Amán, y el solo hecho, porque recuerden que que Mardoqueo trabajaba en el palacio y tenía que pasar a Amán y ver a Mardoqueo, y cada vez que pasaba enfrente y Mardoqueo no se inclinaba ante él, eso le ardía, porque el enemigo tiene deseo de poder, y todo aquel que no se rinde ante el mal, él buscará los planes de traérselo abajo. Mardoqueo, versículo 13 ahí, en Esther 4, le envió la siguiente respuesta a Esther, a través de uno de los sirvientes de Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Versículo 14. Si te quedas callada, ahí está. En un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Liberación y alivio para los judíos surgirá. ¿Qué veo yo ahí? Voluntad de Dios, que todo lo que Jehová quiere lo hace, y que nosotros solo somos dentro de ese plan instrumentos de uso honroso para Dios, y que Él nos conduce y que Él nos lleva y que Él usa, en el caso de Esther, su belleza, en el caso de Mardoqueo, una identidad firme y un corazón, un padre también, entre muchas otras cosas que van echando para adelante el plan de Dios, que tienen que ver con el plan de Dios para un propósito en ese momento, porque los planes del enemigo no van a prevalecer, porque hay palabra de Dios. En esta historia, en este contexto, en este lugar, hay voz de Dios, hay planes de Dios. Dijimos que iríamos a la historia, en nuestro contexto, en el hoy. ¿Será que en un momento como este, como iglesia, como familia, como hermanos, como amigos, como lo que tú quieras, será que identificas que eres una Esther para llevar a cabo los propósitos de Dios? ¿Cómo te identificas? ¿Será que eres un Mardoqueo en X momento? ¿Tienes celo de Dios y por lo de Dios? ¿Amas la victoria de Dios sobre todos los judíos, sobre todos los creyentes? ¿O vives solo para tus intereses? ¿O vives solo para lo tuyo? No, Esther podía estar muy tranquila en el palacio. Aquí nada me va a pasar. Aquí yo estoy en el palacio. Y Mardoqueo la advierte: no te creas que por estar en el palacio no morirás junto con todos los judíos. Cuidado, y no, el hecho de ser reina, Dios lo ha usado para este tiempo, para sus propósitos. Pero abre los ojos.
pero abre tus ojos. Así tienen que caminar los hijos de Dios, acompañados. Esther sola no hubiera podido, aunque Dios estaba en el asunto, pero qué bueno que son las alianzas santas, divinas, porque Dios logra propósito en ellos. Yo veo a Dios timoneando, pero Dios también llama a Mardoqueos. Y tú puedes ser una Esther en medio de este momento, en tu casa, en tu familia. Y Dios va a lograr propósitos en medio del asunto. Proverbios 10, 29, Biblia de las Américas. Proverbios 10, 29, Biblia de las Américas. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. La historia nos enseña que el que tiende con astucia una trampa para los que obran en luz, caerán en ella. Tú mantente firme, mantente fiel, mantente de acuerdo al llamado, mantente con una identidad. No importa si alguien está tramando algo en contra tuyo. Dios levanta bandera por ti, estandarte, porque todo lo que Jehová quiere, lo hace. Porque el Señor lleva a cabo sus planes. Las maquinaciones del enemigo se vendrán al piso. Me gusta, porque después de estos acontecimientos que hemos dicho, Dios da victoria. ¿Dónde se encontraba la victoria? En obedecer a Dios, a las instrucciones. Llega el momento en la historia en donde Amán dice: a este simple judío Mardoqueo me lo he hecho hoy, si pudiéramos decir una palabra. Así decimos aquí. Y el plan de muerte para Mardoqueo termina en la ruina y termina él mismo siendo atravesado en ese poste. ¿Sabe por qué? Es que hay mucha historia. Porque un día Mardoqueo escuchó que dos oficiales, dos hombres del palacio, murmuraban para matar al rey, y él se lo comunicó a Esther y llegó a los oídos del rey y fue anotado en el libro de los recuerdos del rey. Cierto día ya en la noche, el rey dijo: léame en el libro. Y en el libro decía lo que había hecho Mardoqueo. Por eso las cosas que uno hace, aunque en un momento no sean bien vistas, delante de Dios hay un libro en donde están las cosas buenas que hemos hecho, y Dios nos va a premiar por eso. Y entonces el rey, leyendo, dijo: qué extraño que a Mardoqueo no se le haya por esta acción dado honra o alguna honra. Al día siguiente, estamos durando mucho, al día siguiente llega Amán con deseos igual, porque el enemigo llega todos los días con deseos de prestigio, honra, y le dice el rey: Amán, ¿qué harías tú? O cómo, dime tú, si tú quisieras honrar mucho a alguien, ¿qué le harías? ¿Qué darías? Y claro, Amán dice: claro, yo a esa persona la pondría, y empieza a dar las especificaciones. Lo haría montar el caballo del rey, que hombres de prestigio le vistieran con las mejores ropas del rey y que lo conducieran en ese caballo por toda la ciudad y gritar a viva voz: este hombre merece honores.
entre otras cosas, estoy parafraseando la historia. Y le dice el rey, eso tú harás, eso mismo, no pierdas de vista ningún solo detalle, porque eso harás con Mardoqueo. Mardoqueo amó y apreció tanto que se le pusiera ahora. Mardoqueo era el primer ministro en Medo Persa. Y hubo liberación para todos los judíos. El plan de Dios triunfó. Los planes del enemigo cayeron al piso. Porque todos los Amán perecerán en su propia horca, perecerán en su propia trampa. Pero los planes del Señor nadie los puede estorbar, porque todo lo que el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en el imperio persa, en nuestros días, todo lo que el Señor quiere, lo hace. Mardoqueo, con un profundo agradecimiento por la liberación, dice en Esther 10:3, Mardoqueo el judío llega a ser el primer ministro, segundo al mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima entre ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo voy a terminar aquí, y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes, los que trabajan y los que hacen a favor del pueblo y a favor de los descendientes y a favor del pueblo de Dios tendrán grandes recompensas. Dios no se olvidará de cada detalle, porque servir a los hijos de Dios, servir a los del reino de Dios, es servir al Dios de ellos, es servir al reino de ellos. Y Dios vendrá con grandes recompensas. Yo estoy seguro que Amán no estaba tan interesado en las recompensas, pero así es Dios. Porque con Mardoqueo, así es Dios. El propósito de este mensaje es mostrar la soberanía de Dios y cuidado por su pueblo. Soberanía de Dios y cuidado sobre su pueblo. Cuando vivimos determinados, valorando el reino al que fuimos llamados y por ende agradando al Rey. Cuando vivimos determinados, valoramos el reino al que fuimos llamados y por ende al Rey. Amén. No he terminado todavía. Por otro lado, el espíritu de Amán busca dar muerte a todos los escogidos, es decir, su pueblo. Hoy en día, en Medio Oriente y en naciones ajenas a nosotros, hay un gran grupo de terroristas y todo este tipo de gente que lo que quiere es sangre y muerte, y buscan a los más pequeños, a los más débiles. Así se movía este ejército de Amalek, dando muerte a niños, a todo lo que hubiera. El espíritu de Amán busca eso, dar muerte a todos los escogidos. Pero no sabe que son escogidos de su pueblo. Ese espíritu no prevalece en los hijos de luz y de verdad. Procuremos ser siempre hijos de luz y andar en verdad, o hijos de verdad y andar en luz. Nada malo nos va a acontecer. Y si sufrimos, qué lindo sufriendo con Dios y para los propósitos de Dios, y no en amargura. Porque esta gente, en medio del edicto, pudieron venirse al piso y llorar y se mantuvieron firmes. Me gusta la actitud que mostró Esther,
porque no podía presentarse delante del rey. Ellas estaban allá en otro sitio, y cuando se presentaban delante del rey, ese día que él le pidió una petición, o más bien que ella le pidió una petición, y él le dijo: si tú me pidieras aún la mitad del reino, te lo daría. Ese día que Esther se presentó pudo haber sido el último día de ella, porque si el rey extendía el cetro, ella seguía con vida, o si lo bajaba, era su fin. A estos riesgos estuvo dispuesta esta mujer de Dios, pero tenía a la par un Mardoqueo. Procuremos andar en esa santa compañía. Mardoqueo y Esther estuvieron en un tiempo señalado con las costumbres que les fueron enseñadas. Eso les impartió identidad en un reino ajeno y pagano. Pero tenían algo muy común, y era hacer la voluntad de Dios a pesar del alto costo. Hacer la voluntad de Dios a pesar del alto costo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que prime y reine la voluntad de Dios? Es de alto costo. Queremos que Dios logre propósitos. Sigo aquí con las conclusiones. Sigo aquí con aterrizando en el mensaje de esta hora. Amados, espiritualmente nosotros tenemos un perseguidor hoy, espiritualmente. Una naturaleza que debe ser subyugada también, que es la carne, el mundo y el diablo, como nos han enseñado. Un perseguidor diario que hay que vencer, que está en nosotros mismos, nuestra naturaleza adánica. Pero tenemos voz de Dios, pero tenemos y portamos la naturaleza de Dios. Cristo formado en nosotros, el hombre nuevo, el que ama y tiene la facultad de caminar en todo lo de Dios y amar a Dios y buscar los propósitos de Dios. Pero esa naturaleza se rebela contra nosotros, la otra naturaleza, la adánica. Y pudiéramos muchas veces ver al enemigo en otras cosas o en otras personas, pero en nosotros, en nuestra carne, tenemos que batallar y tenemos que luchar, porque ahí está todo lo malo y lo perverso también, y tenemos que vencer y tenemos que llegar a ese puerto eterno con nuestro Dios. Amén. Los Mardoqueos y Esther nunca seremos víctimas de los planes del mal. Nosotros descansamos en sus promesas. Amén. Nosotros descansamos en sus promesas. En Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esther no amó su vida, no amó más su vida. Para Mardoqueo, el simple hecho de haberse inclinado ante Amán lo hubiera puesto a salvo y ya. ¿Nos inclinaremos nosotros ante reyes perversos? Cuando alguien es determinado, cuando alguien es de resistencia, jamás se está inclinando o rindiendo a los sistemas de este mundo. Entiende que nosotros solo tenemos rodillas para el Rey eterno, para el Rey santo, para el único y sabio Dios, porque todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Lo está haciendo con nosotros, lo está haciendo con su iglesia. ¿Cuál es nuestro deber? Ser una Esther, ser un Mardoqueo y estar en los planes de Dios para este tiempo. ¿Quién sabe si para este tiempo Dios nos ha tomado en cuenta para esos propósitos que llevan gloria a Dios y honra a Dios? Amén.
Termino con esto, amados. El mensaje es que no importa la oposición o el sistema en nuestra contra. Si tenemos una palabra de Dios, de parte de Dios, si hay decreto de Dios que fue dado, eso es suficiente para saber que yo celebraré eternamente esa libertad otorgada en Cristo Jesús. La historia dice que por todos estos acontecimientos, hasta el día de hoy en Israel se celebra la fiesta de Purim, la liberación de los judíos, una fiesta de esta historia, pero que pareciera no tener a Cristo. Nosotros celebramos la fiesta eterna con Cristo, nuestro libertador, el que nos libró de nuestros pecados, el que ha hecho con nosotros conforme a su gracia y misericordia, el que nos puso en correcta relación con el Padre y el que nos hace habitar seguros. Ese es Dios. Nosotros no celebramos la fiesta de Purim, lo vemos como un recuerdo. Yo hasta estaba viendo unas fotos y en el centro de las calles van y visten hombres como un Aarón y como un Hur y como Moisés, y toda una celebración muy amada por ellos. Nuestra celebración es Cristo. Nuestra celebración es la voluntad de Dios y su eterno dominio en todo lo que Él quiere, porque Él quiere y porque así es Él. Todo cuanto el Señor quiere, Él lo hace. En el cielo, en la tierra, en los abismos, porque Él es Dios. Póngase en pie en esta hora. Levante sus manos y dé gracias a Dios. Porque todo lo que tú quieres, tú lo haces, Señor. Tus planes se llevan a cabo. Tu voluntad, nadie la estorba, Señor. Porque tú eres el Señor. Porque tú llamas, Señor. Porque tú eliges. Porque grandes son tus propósitos. Porque tú estás estableciendo en medio de nuestros días mujeres como Esther, hombres como Mardoqueos, con una sola voluntad, un solo propósito, llevar a cabo, Señor, tus designios, tu voluntad, Señor. Y que todos los Amán perecerán en la misma trampa que han puesto para hacer caer a los escogidos. Tú eres Dios, Señor, tú eres el Señor, tú gobiernas, Señor. Que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. No a nosotros, oh Jehová. Da gloria a tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Liberación vino para este pueblo. Grande liberación ha venido también para la iglesia a través de Cristo. A través de Cristo nuestro libertador. A través de Cristo por su sangre. Oh, por su santo sacrificio. Por Él, en Él y todo porque Él ha querido, estamos hoy aquí, Señor. En Él, por Él y para Él. Tú eres el Señor, Dios mío. Que haya siempre entendimiento en nuestros corazones. Oh Dios mío, que haya, oh Dios mío, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, siguió amando y buscando tus propósitos, Señor, y tus cosas. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice tu palabra, que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Señor bendito, gracias. Gracias por tus propósitos. Jamás podrán ser estorbados. Jamás podrán ser estorbados. No importa el adversario, no importa la lucha, no importa el tiempo. Los planes de Dios prevalecen. La voluntad de Dios prima. Porque Él es Jehová, porque Él es el Señor. Habrá cántico en nuestros corazones para Dios. Por su buena voluntad, cantemos al Señor. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre
preservará.